Presentamos en esta ocasión el caso de una HOLEP, una enucleación endoscópica anatómica de la próstata con láser de holmio, en un paciente joven de 61 años con un adenoma medido por ecografía en 107 centímetros cúbicos. Vemos al realizar la uretrocistoscopia que se trata de un adenoma grande con una afectación importante de la vejiga. Es un adenoma bilobar donde los lóbulos laterales están completamente contactantes. Aquí intencionalmente indicamos cómo los lóbulos se juntan, el verumontano, y tratamos de encontrar a las 12 del uso horario el sitio adecuado para incidir entre el esfínter y el adenoma. Luego nos vamos hacia los lóbulos laterales para verumontano, es decir, junto al verumontano, tratando de encontrar el plano adecuado a ese nivel. Es importante ir un poco hacia atrás sin dañar el esfínter, pero no introducirse o no cortar con la fibra dentro del adenoma, porque vamos a tener inconvenientes en encontrar el plano adecuado. Es muy importante esta línea blanca al inicio porque rompe las fibras de las mucosas que están uniendo el adenoma hacia el esfínter. Aquí vemos cómo hemos encontrado ya el plano adecuado, que es el plano en el que queremos mantenernos. Vamos haciendo que la energía haga su trabajo, que descargue el láser sobre la mitad de la cápsula y del adenoma. Nuevamente nos posicionamos a las 12 con la fibra a las 6 y tratamos de hacer el mismo paso, el mismo procedimiento en el lóbulo contralateral. Hay que profundizar unos milímetros de esta zona para que ayude a romper esas fibras y con esto se libere la tracción que puede generar la movilización del equipo dentro de la uretra prostática. Aquí tratamos nuevamente de encontrar el mismo plano que habíamos ya identificado en el lóbulo contralateral para finalmente, una vez que hayamos encontrado ya los dos planos en los lóbulos laterales, unir seccionando el tejido que está enfrente del veru o la cresta del veru. Aquí vemos, como les decía, la profundización de la que les mencionaba anteriormente. A ese nivel, entonces tratamos de profundizar el corte que previamente ya habíamos hecho o la demarcación que previamente habíamos hecho. Aquí estamos a nivel de las 12, nos damos cuenta por la disposición que tienen las fibras a ese nivel. Este es un paso muy importante porque estamos haciendo una liberación apical precoz y estamos preservando la mucosa esfinteriana, que es la que nos ayuda con la continencia inmediata. Entonces con esto evitaríamos la incontinencia transitoria que pueden tener los pacientes cuando el esfínter se desepiteliza y es a veces molesto para ellos. Aquí estamos uniendo ya el plano tanto derecho como izquierdo para hacer un solo plano posterior. Es muy importante aquí, como les decía en el video anterior, ir sobre el orificio de los conductos eyaculadores. Y vemos que cuando estamos en el plano correcto, pues el sangrado es menor, el desplazamiento del esfínter, del adenoma es muy bueno en relación al de la cápsula. Tenemos algunos colegas que nos han dicho que apuntan hacia la cápsula para tener una mejor hemostasia y encontrar un mejor plano. Nosotros hacemos lo contrario, apuntamos más pegado hacia el adenoma. Realmente creo que es cuestiones de técnica, de gustos que uno va desarrollando cuando realiza este procedimiento. Vemos que también se puede encontrar un buen plano al momento de apuntar entre el adenoma y la cápsula, que es la línea de ataque, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que existe un pequeño nódulo, ¿sí? Es el tejido amarillo esférico que se ve, es un nódulo relativamente pequeño, el cual igual lo vamos bordeando, lo vamos seccionando de manera periférica. Es importante hacer un solo plano, una línea
unívoca a nivel posterior y anterior. Aquí hemos dado la fibra, ya la hemos girado hacia las 12 del uso horario y estamos entrando unos milímetros en el adenoma, es decir, estamos haciendo un corte sobre el adenoma. Y siempre lo vemos o decimos de esta manera las personas que nos acompañan en las cirugías, es como abrir una pequeña puerta que te va a dar acceso a una puerta más grande. Es decir, si nosotros no hacemos esto, es muy difícil llegar al plano correcto porque no va a permitir el paso o la entrada de nuestro equipo. Entonces tenemos que cortar unos milímetros sobre el adenoma de manera circunferencial para desinsertar precozmente el esfínter, evitar su tracción y con esto evitar la incontinencia o conservar la continencia inmediata en el paciente. Estos son pacientes que si uno preserva de manera adecuada, de manera correcta, la mucosa esfinteriana, el paciente está continente al final de la cirugía y al día siguiente cuando se le retire la sonda. Ahí vemos el plano correcto. Sin embargo, nosotros no vamos directamente al plano correcto, sino primero lo que hacemos es introducirnos 5 o 3 milímetros sobre el adenoma, hacer un corte sobre el adenoma que nos permita tener un mejor acceso, un acceso más cómodo hacia el plano correcto. Aquí vemos que el plano correcto está mucho más lateral, pero nosotros cortamos las fibras mucosas que unen el adenoma con el esfínter. Profundizamos de manera simétrica, tratando de hacer una sola línea a ese nivel para tener la puerta de acceso al siguiente nivel, a un nivel mucho más profundo, ya en el plano correcto. Entonces es muy importante este paso porque con esto, insisto, preservamos la continencia inmediata del paciente y evitamos la tracción de la mucosa y la desepitelización del esfínter como tal. Entonces únicamente estamos profundizando tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, tanto en la parte posterior, que ya lo habíamos hecho, y aquí como vemos en la parte anterior a nivel de las 12. Aquí el corte es más horizontal, más transversal, para cortar las fibras a ese nivel, lo más anterior posible, lo más alto posible, es decir, hay que bascular el equipo y después lo que hacemos es cortar y conectar, cortar y conectar. Lo que estamos haciendo es uniendo el plano posterior con el plano lateral del lóbulo derecho y luego haremos lo mismo en el lóbulo contralateral. Si nosotros no cortamos y conectamos, es imposible que el adenoma se mueva o se movilice, y con esto pues va a ser muy complejo que nosotros podamos avanzar porque el equipo no va a poder entrar en ese espacio. Nos damos cuenta que el flujo laminar que tiene esta técnica en bloque es estupendo porque nos permite una adecuada visión, y con esto vamos a generar que nuestro acceso hacia el lugar que queramos sea mucho más rápido porque la visión es estupenda. Eso es una gran diferencia con la técnica por lóbulos, que generalmente la visión empeora según uno vaya avanzando porque pasa directamente el flujo desde la vejiga hacia el lente como tal. Entonces aquí ya hemos determinado el plano correcto. Lo que hacemos es regresar la mirada un poco para atrás y hacia arriba para ver qué está pasando detrás de nosotros, es decir, a nuestras espaldas, y vamos ascendiendo lo más alto posible. Aquí nos damos cuenta que existe un nódulo, corregimos el plano, les vamos a indicar dónde está el nódulo. Esa parte sería un plano falso y por eso nosotros intencionalmente señalamos ahí, y el plano correcto sería sobre ese nódulo, es decir, lo vamos rodeando de manera periférica. A veces no estamos viendo lo que sucede con la punta de nuestra fibra, pero estamos seguros de que estamos en el plano correcto por la orientación espacial que tenemos. Aparte sabemos que la penetrancia de el penetramiento que tiene esta fibra es de 0.04 milímetros. Entonces, si somos cuidadosos, pues no vamos a tener un accidente o una perforación. Acá estamos tratando de hacer lo mismo en el lado izquierdo, conseguir un solo plano, tanto derecho como izquierdo, y unir la parte anterior.
sin dejar absolutamente nada de adenoma, siendo muy agresivos en la disección, en la enucleación como tal del tejido, rompiendo las fibras que unen la cara anterior con el adenoma. Y aquí empezamos, una vez que ya tenemos toda la circunferencia del adenoma, tenemos acceso a esa zona, empezamos a apuntar hacia abajo, ¿sí? Al apuntar hacia abajo se descarga toda la energía sobre las fibras que se están traccionando y la disección se vuelve mucho más rápida, mucho más llevadera, mucho más cómoda. Vemos que aquí empiezan a aparecer ya los vasos de la mucosa del cuello vesical. Son vasos venosos importantes que les recomiendo que se hagan hemostasia en la medida de lo posible. Nosotros, para hacer hemostasia, como van a ver en la siguiente imagen, nos hacemos un poco hacia atrás, tratamos de movilizar la fibra alrededor del vaso. En ocasiones bajamos el flujo de entrada para ver exactamente el sitio donde está la boca del vaso, por así decirlo, y la hemostasia pues es muy sencilla con estas pequeñas recomendaciones. Continuamos aquí desarrollando el plano anterior. Como ustedes ven, es un excelente plano, ahí es donde queremos estar. Esa es la visión que deben tener en el plano anterior. Y miren, estamos ya conectando tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Podemos estar en la cúspide muy cómodos, muy libres, sin estar traccionando el esfínter, que ya lo liberamos precozmente con la maniobra, con la estrategia que les había comentado. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es cortar y conectar para tratar ya de llegar al cuello vesical. Aquí vamos a encontrar fibras ya de una distribución vertical, ya no circular, ¿sí? El llamado signo de las cortinas o llamado signo de la cascada también, ya que empiezan a presentarse fibras de distribución longitudinal o vertical, a diferencia de las fibras circulares que estamos acostumbrados a ver a los lados y en la parte posterior, pero más en la parte lateral. Entonces aquí ya profundizamos, ¿sí? Profundizamos, hemos encontrado el buen plano. Como ustedes se dan cuenta, corregimos, a veces nos vamos un poquito más hacia afuera si vemos que estamos muy hacia adentro, o viceversa, si vemos que estamos muy hacia afuera, corregimos y vamos más hacia adentro, más pegados al adenoma. De eso se trata, de ir generando una estrategia paso a paso, milímetro a milímetro. Como vemos, ya están ahí las fibras de disposición vertical. Eso nos quiere decir que estamos ya próximos al ingreso a la vejiga. Como ven, ya hemos ingresado a la vejiga. Es un adenoma de 107 centímetros cúbicos que nos ha tomado 22 minutos en realizar la enucleación y 25 minutos en realizar la morcelación, que ya les vamos a mostrar al final. Entonces, si nosotros respetamos los pasos de la técnica, si somos congruentes, si somos uniformes, si somos ordenados, ¿sí?, vamos a tener una fluidez en el procedimiento. Vamos a evitar que se vuelva un procedimiento cansado, tedioso para los ayudantes, para el anestesiólogo, para el paciente, porque lo estamos haciendo con anestesia raquídea, se cansan, tienen frío, y una serie de inconvenientes. Entonces, si nosotros respetamos cada parte de la técnica, cada estructura, la anatomía, la orientación, es un procedimiento muy sencillo, muy rápido, ¿sí?, en el cual podemos abordar adenomas de más de 100 centímetros cúbicos en un tiempo menor a 1 hora, con morcelación incluida. Entonces aquí prácticamente estamos ya uniendo el plano posterior con el lateral para movilizar el adenoma, para tratar de volcarlo hacia la vejiga. Vamos conservando de cierta manera el cuello vesical. No somos muy agresivos a ese nivel, porque ha habido estudios que demuestran que ayuda con la continencia posterior a este tipo de intervenciones. Aquí vamos al lado contralateral. Si se fijan, no hemos visto los meatos, confiamos mucho en el lugar donde estamos, no nos profundizamos hacia la vejiga o hacia el cuello. Entonces
no vemos de manera rutinaria los meatos. Lo que sí hacemos es voltear la fibra nuevamente hacia las 6 para tener un target, un objetivo más hacia superior, hacia arriba, que apunte hacia el adenoma y ya no hacia la cápsula, para evitar un plano subtrigonal, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, aquí estamos ya en los últimos attachments, en las últimas adherencias a nivel de las 6, que nos va a permitir ya volcar el adenoma hacia la vejiga. La hemostasia es muy buena, casi no vamos a hacer una hemostasia minuciosa después de la enucleación. La hemostasia de primer tiempo con este láser de Quanta con efecto Virtual Basket, con un seteo de 1.845 Hz, nos da una excelente hemostasia en la mayoría de los casos y nos permite prácticamente usar siempre el pedal de corte, por así decirlo, y casi que no usamos el de coagulación. El adenoma ya se voltea hacia la vejiga, vemos que la disección es muy simétrica, tenemos un adenoma completamente íntegro en bloque, vemos los dos lóbulos, la uretra prostática, la vejiga con su afectación. De aquí vamos a hacer hemostasia, solemos bajar un poco el flujo de entrada para ver los vasos que están sangrando. Aquí mostramos la integridad de la mucosa esfinteriana, vemos que está completamente preservada, eso va a asegurarnos una continencia desde el primer minuto. Y aquí procedemos a la morcelación. Hay varios pasos importantes en la morcelación, como comentaba nuestro compañero Cristian. A veces la morcelación está subestimada, subvalorada. Es muy importante tener una adecuada visión primero, luego respetar los triángulos a los lados del morcelador. También es primordial tener una succión buena. De hecho, nosotros estamos usando la succión directamente desde la pared, ya no a través del aparato como tal. Usamos un morcelador, como ustedes ven, marca Haunk. Nos ha ido muy bien, realmente es un morcelador que funciona bastante bien, es muy similar al morcelador de piraña de Wolf. El adenoma se deja llevar bien, como ustedes están viendo. Hay que no introducirse demasiado, pero tampoco estar muy cerca del piso como tal. Hay que seguir un orden en la morcelación. Hay que tener dos soluciones abiertas. Hay que tener cerrado el flujo de salida para provocar un globo vesical y con eso tener una distensión adecuada. Hay que ser rápidos en el cambio del aparato del elemento de trabajo hacia el morceloscopio, porque ahí podemos colapsar la vejiga y tener una hematuria post-vacuum que impida una adecuada visualización. También es importante, cuando el adenoma ya se reduzca de volumen, entrar a la fosa, tratar de llevarlo a la fosa, a la loge prostática, y ahí se va a mover menos y va a ser mucho menos complejo la morcelación. Entonces son tips, son recomendaciones importantes. Hay que estar cómodos, hay que estar sentados, tener una excelente visión, saber cuándo apagar la succión, porque este aparato tiene una pieza de mano donde uno puede poner en off y apagar la succión. No se trabaja con dos pedales, es uno solo. Cuando el adenoma está muy duro o estamos entrando a los beach ball o a los nódulos, lo que hacemos es aplastar a medio gas, por así decirlo, el pedal, y con esto bajar las revoluciones de las cuchillas. La tasa de morcelación es muy buena, es muy efectiva. Como les comento, es un adenoma que pesó 96 gramos, haciendo la resta de los 14 gramos del frasco y multiplicando por 1.3 nos dio 106 gramos, que es prácticamente lo que había reportado la ecografía. Esta regla de multiplicar por 1.3 los gramos enucleados es un trabajo que lo hizo el doctor O, que demuestra que es la fórmula más confiable para tener una cantidad de gramaje lo más exacta posible. Como vemos, ahí estamos ya en la parte más dura, son los nódulos, las revoluciones bajan para que permita que el adenoma se pegue hacia la succión, hacia las cuchillas, y no esté brincando, no esté saltando, y con esto pues tener una morcelación efectiva. Otra recomendación también es evitar tardarse mucho
en la morcelación, sí, porque tenemos una ventana de unos 20 minutos donde generalmente la visión es buena, porque si decae posterior a este tiempo la visión. Aquí vemos que nuestro compañero que nos ayuda, que es Cristian Esquivel, es un urólogo joven que nos ha acompañado este año en este proceso, en este desarrollo de la enucleación con láser de Holmio. Se echa un poquito para atrás, hacia la locha, hacia la fosa, con esto se le mueve menos el adenoma y con esto la morcelación se hace mucho más rápida, mucho más efectiva. Ahí se puede ver muy bien cómo está allá dentro de la fosa como tal. Entonces, esas son algunas recomendaciones que las podríamos hacer en cuanto a la morcelación. Hay que darle la importancia que se merece. Es un paso muy crítico dentro de la enucleación. Yo recomiendo siempre trabajar en equipo. La HOLEP es una cirugía de equipo, tanto del anestesiólogo, los instrumentistas, las personas que abren las aguas, el segundo ayudante o el primer ayudante para tomar la batuta después de que uno haga la enucleación. Es importante tener un respaldo por si estás cansado, por si realmente fue muy demandante la enucleación como tal. Aquí hacemos el pipi test, el famoso pipi test, vemos cómo el flujo es muy bueno y la continencia es perfecta. El adenoma, como les comentaba, pesó 96 gramos. Espero les haya servido este video.